Bienvenidos a Marco Económico, un resumen de las noticias económicas nacionales e internacionales más importantes de esta semana. Hoy me acompaña el teacher Antonio Siriaco para hablar de los temas económicos más trascendentales. Tenemos también una interesante entrevista con José Rijo Prestol. Que seguro va a ser una entrevista excelente. Así es. Se la recomendamos. Así es, vamos de inmediato. Dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores realizaron una masiva concentración en demanda de varias reivindicaciones como mejoras salariales, seguro de salud y pensiones dignas, en ocasión a celebrarse este domingo, el domingo pasado, el Día Internacional de los Trabajadores. Derecho fundamental la libertad sindical. Por eso nosotros estamos reclamando y demandando en este 1 de mayo que los trabajadores puedan tener, que se cumplan sus derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, a la educación, porque en definitiva los trabajadores y las trabajadoras somos los que producimos la riqueza nacional, y esa riqueza que producimos no llega suficientemente a la clase trabajadora. Reclamamos por justicia social, por mejores salarios, por trabajo decente, para que los trabajadores y las trabajadoras pues podamos tener una vida con dignidad junto a nuestras familias. Los empresarios están maniobrando, quieren que ese aumento se fraccione en 2 partidas, quieren además agregarle y forzar una clasificación nueva de las empresas. El movimiento sindical se ha negado a esto y exige al ministro de Trabajo que mañana que vence el plazo haga pública la resolución, dando a conocer ese acuerdo para que los trabajadores comiencen a devengar en la primera quincena de mayo ese aumento del 20% que se produjo. Eso no tiene ninguna vuelta atrás, independientemente de cualquier otra discusión que se puedan organizar en este proceso, el 20% es un hecho irreversible. Líderes sindicales y gremios de trabajadores aseguraron que el gobierno se burla de la población cuando afirma que el país ha alcanzado logros significativos a favor del sector trabajador. Asimismo, el presidente de FENATRANO, Juan Uvieres, la presidenta de la Asociación de Enfermeras, Francisca Peguero, y el representante de los cañeros, Jesús Núñez, criticaron el poco interés de las autoridades y el empresariado para mejorar los salarios en el país. Miles de mujeres sin trabajo, miles de jóvenes sin trabajo, miles de profesionales sin trabajo, un alto nivel de delincuencia. Tienes a un país entonces inviable, colapsado en su modelo económico. Que el presidente debe ser un poco más responsable frente a la clase trabajadora, frente a este pueblo, y saber que el costo de la canasta básica familiar, como él se preguntó cómo viven, si está por encima de los 30,000 pesos, y la mayoría de los trabajadores dominicanos están, un 20% está por debajo de 10,000 pesos. Lo que dice el presidente de la República se contradice con lo que expresa el Banco Central de cómo está la canasta. La canasta está en 26,000 pesos, entonces lo que dice el presidente se contradice con sus mismas instituciones. Creo que es un asunto politiquero que él tiene que aterrizar y entender que obligatoriamente el modelo económico de la República Dominicana, basado en mano de obra barata, no da resultado para la clase trabajadora, para el pueblo en general. Por supuesto, teacher, esas declaraciones fueron el domingo. Así es. En manifestaciones que hicieron esos gremios. Por el tema del salario. Que fue bastante concurrida para, así es, para ver... No fue masiva. Fue masiva. Sin embargo, me parece que el miércoles, el jueves, el ministro de Trabajo ratificó el aumento de un 20% del salario mínimo que fue aprobado por el Comité Nacional de Salarios y será aplicado en 2 partidas como pidieron los empresarios. José Ramón Fadul explicó que para el presente mes se aplicará un incremento de un 13% y el otro 7% a partir del mes de noviembre. 13% este 1 de mayo que comenzó vigente, que pasó, y el 7% restante el 1 de noviembre, o sea el 20% ha sido ratificado. Creo que es una gran conquista. Luego, adicionalmente a eso, ya el sector sindical no apoderó al Ministerio de Trabajo para comenzar a discutir los salarios sectorizados de zona franca y del sector turismo, que son sectorizados esos salarios. En otro orden, el presidente de la Confederación Sindical Clasista,
Gabriel del Río, advirtió que el aumento salarial de un 20%, aunque haya sido fraccionado, los empresarios tendrán que cumplir con lo acordado y dijo que se mantendrán vigentes a fin de que se apliquen los porcentajes en el tiempo indicado. Esperamos que el sector empleador pueda entender esto y pueda hacer posible que se cumpla realmente el 13, ahora el 7 en noviembre y finalmente que el efecto dominó se ajuste para que haya un ajuste, digamos así, entre todos los trabajadores en una empresa para evitar disgustos. Mire, teacher, yo sí creo que hay que ponerle atención a esta declaración de este sindicalista, de Gabriel del Río. Sí, Gabriel del Río. Porque cuando tú vienes a ver, de aquí a noviembre, se están inventando cualquier argumento baladí para no aumentar. No, y puede pasar cualquier cosa. Se hacen los locos. Así que yo espero que, bueno, voy a confiar en la buena voluntad del empresariado y voy a pensar que se va a manifestar la autoridad del gobierno para hacer que ese aumento salarial restante de un 7% se lleve a cabo en noviembre. Porque lo cierto es que aunque se ha hecho de manera fraccionaria, yo estoy conforme con lo que ha pasado. Todavía no se ha resarcido adecuadamente el salario real de los dominicanos, pero un 20% yo creo que es histórico. Sí, claro, en los últimos años había sido siempre un 15. Un 15. Y ahora básicamente se incrementaron un 5% adicional. Ahora, tú sabes que esta situación, yo creo que quizás porque el sector sindical está un poco atomizado, pero si el sector sindical lleva esta situación a los tribunales, yo creo que tienen ganancia de causa, porque en realidad no sé si el ministro tiene la potestad para fraccionar este aumento de salario, cuando en realidad el comité de salario resolutó que es un 20%. O sea, entonces, es una situación que prácticamente es muy poco vista y hasta ahora los trabajadores lo han tomado, han protestado, pero no han hecho ningún tipo de amago. ¿Tú sabes por qué de objetar este tipo evidentemente, de resolución? en este país hay un problema de institucionalidad, claro, en el cual un funcionario no puede asumir una decisión de la cual no está facultada. Así Ahora es. bien, desde el punto de vista económico, yo estoy conforme. ¿Por qué? Porque recuerda que se está hablando del problema de la reclasificación. Porque no cabe duda de que hay en nuestra economía empresas, especialmente las micro y pequeñas empresas, y que no están en condiciones de quizás de asumir un 20% de aumento salarial de un fuetazo. Y eso podría traer como consecuencia desempleo o que algunas hasta cierren. Yeah. Entonces, por eso, quizás estos meses dan el espacio para que se haga el estudio de rigor y determinar cuáles en noviembre deben de incrementar ese restante 7% y las otras que lo dejen así, claro, porque para que haya desempleo, mejor que haya salarios bajitos. No, yo pienso que los empresarios han sido muy hábiles en el sentido de que dijeron, mira, vamos a dar un 13%, se acercaron incluso al porcentaje que ellos realmente quieren dar. Hay un compás de espera, en ese compás de espera se reclasifican las empresas y entonces el próximo 7% se va a dar cuando se estén reclasificadas. Sí, por lo tanto, eso significa para ellos una baja de salario. Yo espero, porque así, ahora, esa es la realidad. Ahora van a aparecer empresas multimillonarias que van a ser pequeñas, que tienen pérdidas. No, y que van a ser medianas. Y las medianas pequeñas. Así es. Y algunas tan micro. Eso lo bueno, yo espero que el gobierno sea responsable en esta parte. Así es. Y también quería destacar, teacher, que estoy muy conforme con la declaración de Luis Abinader. Ajá, ¿qué dijo? Que generalmente exponía posiciones totalmente conservadoras. Sí. Hablando de socialdemócrata, un conservador por cualquiera. No, porque él es un empresario, Pero por eso es que no entiendo cómo es que un empresario es político y además si fuese, por ejemplo, del Partido Reformista, yo entiendo. Pero de
del PRD socialdemócrata. Del PRM. Del PRM, Sí, que es lo mismo, sí. porque ellos, Bueno, ya ellos no es lo trajeron, mismo, no lo diga. ellos llevaron la misma doctrina, supuestamente. No, porque yo creo que no. Yo creo que el PRM, o sea, el PRD ahora es un partido muy conservador. El de Miguel Vargas. Pero de eso que te estoy hablando. Sí, sí. De eso que te estoy hablando, o sea. Se supone que el grupo pero se fue es más, está bien, pero Luis Abinader. es más progresista. Pero si Luis Abinader, que fue subcandidato. Está. Porque yo no sé si tuviste las posiciones que él tuvo con respecto a la energía eléctrica, que él pidió que le vendieran la planta Catalina al sector empresarial. Sí, eso y el gobierno que ajustara el gasto para que no tuviera déficit. Claro. Como si un 14% de presión tributaria es una presión altísima. Claro, claro. Entonces, pero en esta ocasión, él tuvo una posición progresista. Él dijo, no es un 20, es un 30. Es un 30, Sí. evidentemente. No, obviamente. Que ahí se puso. Es una posición cercana al reclamo incluso inicial del sector sindical. Bueno, pues por eso en esta ocasión tengo que reconocer Claro. que me sorprendió. Di que te cayó la boca. Me cayó la boca. El economista Pavel Isa Contreras afirmó que la tasa de desempleo no ha disminuido en el país a pesar del crecimiento económico registrado. Pasado, con un crecimiento de ese tipo, la tasa de desempleo bajaba de manera dramática. Ahora se sigue resistiendo la baja. Es como una tasa muy rígida a la baja, muy terca. Igualmente pasa con los salarios y las remuneraciones laborales. No se recuperan, no suben lo suficiente a pesar de que del crecimiento económico. Y nueva vez también lo que apunta es que hay factores institucionales. Oye, la verdad es que esas declaraciones de Pavel, yo creo que cuando tú mides el desempleo y relacionas desempleo con crecimiento, tomando en consideración la tasa de desempleo ampliado, que a eso que se refiere quizás no lo menciona, es obvio que los niveles de desempleo en la República Dominicana no han disminuido. Claro, esa ya no es la tasa oficial es la tasa de desempleo abierta, que ya el gobierno la está tomando y esa obviamente sí, según la información ha disminuido, ha pasado de un 6 a un 5. Pero en realidad yo creo, porque hay un elemento metodológico, hay que tomar en consideración que la tasa de desempleo ampliada toma en consideración las personas que están desalentadas. Es decir, que en las últimas 4 semanas, cuando van y le preguntan... No ha salido a buscar trabajo. Si ha buscado trabajo activamente durante las últimas 4 semanas, bueno, no, ¿verdad? No me interesa, pero yo estoy disponible. O sea, esos son personas, lo más probable, que están recibiendo... Que tienen 2 años tratando de encontrar... Y que o si no, están recibiendo remesas. Sí. O un familiar le está dando dinero. Entonces, bueno, yo no estoy muy... Pero... Muy interesado. Y muchos que quizás tienen un tiempo buscando, pero es porque ya están frustrados de tanto Claro, buscar. Y se desalientan. Entonces, esa tasa de desempleo ampliada, obviamente que esa no ha bajado. Y eso es un elemento que de preocupación, porque a pesar de todo, la República Dominicana tiene un crecimiento extraordinario. Y sin embargo, eso no se ha reflejado. Eso podría, una reducción drástica. Eso podría ser que los sectores más dinámicos no son tan creadores de empleo. Así mismo es. Por ejemplo, si tú observas el 2016, ¿en cuánto creció, por ejemplo, la minería? La minería creció un 25%. Sin embargo, el sector minería... Eso es intensivo en tecnología. En tecnología. Sector minería, el empleo del sector minería representa apenas el 0.21% de toda la estructura de empleo en la República Dominicana. Entonces, eso tiene un poco impacto, como tú has dicho, es intensiva en capital y entonces no crea muchos empleos. Y eso es lo que está ocurriendo en la economía dominicana. Bueno, pues entonces hay que verificar eso, a ver cómo se logra impulsar sectores que puedan crear empleos de calidad, el sector industrial. Así es. Yo creo que todo eso... Hay nuevas... sector industrial, sector agropecuario. La semana pasada estuvo aquí Eddie Martínez, el presidente del Parque Cibernético, y estaba hablando de nuevas modalidades basadas en tecnología que se están logrando aquí. El gobierno podría, incluso para empezar a
a concebir un modelo económico con mayor nivel de competitividad, impulsar más, digamos, desarrollar más el parque cibernético para que de ahí surjan ideas innovadoras que también puedan crear empleo de calidad y con mucho más diversificados. Es un problema estructural que tiene la economía dominicana y es lamentable porque cuando tú observas la cantidad de becas que está dando el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de jóvenes que se van al exterior, que se forman, sin embargo esos jóvenes, ¿de qué le vale, por ejemplo, enviar a cientos de jóvenes, a miles de jóvenes, a hacer, no sé, una maestría en mecatrónica o en ingeniería de software, y cuando vienen aquí lo que encuentran una estructura productiva que no lo absorbe? ¿Por qué? Porque los sectores que más crecen, bueno, la minería, el sector turismo, o sea... No necesita ese tipo de profesional. Ese tipo de gente. ¿Qué profesional altamente cualificado necesita el turismo en la República? No tanto como quiera es bueno que se estén formando, porque luego de ahí pueden subir emprendedores. No, obviamente. Y entonces el gobierno deberá de crear algún tipo de mecanismo de financiamiento para desarrollar esas nuevas ideas. O también en la manera en que se cree la mano de obra y que se enteren los inversionistas extranjeros, podrían entonces venir a implementar ese tipo de empresas. Sí. Vamos ahora con el diccionario económico y venimos luego de la pausa. La balanza de pagos es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo, que ocurre en un periodo dado de tiempo, generalmente de un año. Vale destacar que muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del extranjero. La balanza de pagos comprende dos grandes partes, la cuenta corriente y la cuenta de capitales. La cuenta corriente registra los cobros, pagos y remuneraciones procedentes del comercio de bienes y servicios y las rentas en forma de beneficios. Y la cuenta de capitales recoge las transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros no producidos, como son terrenos y recursos de subsuelo, y las compras y ventas de oro y divisas. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, continuamos con Marco Económico. Un grupo de 32 funcionarios ejecutivos y técnicos de la Superintendencia de Bancos participó en la primera etapa de capacitación para lograr certificación internacional en prevención y lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Florida International Banker Association, la FIBA, avalado por la Universidad Internacional de la Florida. La capacitación fue impartida durante una jornada de 2 días por el instructor Julio Aguirre, académico del Instituto de Prevención del Lavado de la Florida International Banker Association, de la ciudad de Miami, Estados Unidos, y del Instituto Bancario Internacional de Panamá, brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá. Aguirre cuenta con más de 16 años de experiencia en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Con la iniciativa, el organismo supervisor busca fortalecer las capacidades de su capital humano a través del desarrollo de programas académicos de alto nivel. En otro orden, el vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, calificó de mínimos los daños a la agricultura por las lluvias caídas sobre el país a consecuencia de una vaguada, mientras el Ministerio de Agricultura ya realiza las evaluaciones en las zonas afectadas.
Yo quiero creerle a Omar Benítez, pero se me hace muy difícil creer que con estas lluvias, todos estos damnificados, todos estos desplazados. Tú sabes que ahora con la tecnología y los teléfonos celulares, ya tú ves por WhatsApp y te envían los videos. Todo lo que ha pasado. Claro. Yo creo que él quiere enviar un mensaje de tranquilidad a la población. Porque, para por ejemplo, no crear sobresaltos. En el Bajo Yuna, todo ese arroz se perdió. Así que bueno. ¿Qué cosa es? Bueno, vamos con las noticias internacionales, el resumen que nos hace cada semana Indiana Ortega. Luego nos vamos a la pausa y venimos con la entrevista de fondo del día o de esta semana. El gasto de los turistas internacionales que visitaron España alcanzó los 13.655 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un aumento de 13,2% con respecto al mismo periodo del año 2016. En marzo, el gasto total realizado por los visitantes extranjeros alcanzó los 5.098 millones de euros, lo que supone un incremento de 10,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En marzo, las etapas de los viajes realizados por los turistas internacionales, entendiendo por etapa cada una de las paradas con pernoctación en un viaje, crecieron 7,7% respecto al mismo mes del año también 2016. La Reserva Federal de Estados Unidos inició una nueva reunión de 2 días sobre política monetaria tras la subida de tipos de interés de marzo, en la que analizará las perspectivas después de la mayor debilidad de la prevista que refleja los crecientes datos de crecimiento e inflación. Tras el alza de marzo, los tipos de interés se encuentran en Estados Unidos en un rango entre 0,75% y el 1%, y la Fed ha insistido en su intención de proseguir con el ajuste monetario gradual con hasta 2 subidas más a lo largo de 2017. Los analistas no esperan movimiento en los tipos de interés, especialmente tras conocer el primer cálculo de crecimiento económico del primer trimestre 2017, que se sitúa en una tasa anualizada de 0,7% por debajo de las expectativas del mercado. Y el Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley presupuestaria para lo que resta del año fiscal por un valor de 1,1 billones de dólares, que ahora deberá ser rubricado por el presidente Donald Trump, evitando así el cierre parcial de la administración federal. Con 79 a favor y 18 en contra en el voto en el Senado, el acuerdo bipartidista consiguió ser aprobado tras semanas de tensas negociaciones, ya que Donald Trump había insistido en incluir una partida para comenzar a construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, al que los demócratas se negaron. La propuesta contiene, entre otras partidas, 295 millones de dólares para ayudar a Puerto Rico en sus programas de asistencia sanitaria y fondos para los subsidios de la ley sanitaria adoptada por el anterior presidente Barack Obama, algo que los republicanos querían recortar. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes de gran Barán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Continuamos con Marco Económico, nos acompaña el economista José Río Prestoldo, con quien vamos a estar hablando de temas importantes de la economía, la inflación, la deuda externa, el crecimiento económico, el manejo del presupuesto y temas que son de interés nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, un gran placer compartir con ustedes esto, Marco Económico. Así es. Oye, ¿cómo nos enmarcamos en esta sociedad? Así es. Y siempre la economía está presente, ¿verdad? Así es. Hay datos, estadísticas de la economía que
crean ciertos niveles de incertidumbre. Por un lado, el Banco Central, organismos internacionales, hablan del buen desempeño de la economía en materia de crecimiento económico, control de la inflación, estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo prácticamente se ha prendido el botón del pánico con el tema de la deuda externa. ¿Cómo? ¿Qué ha de hacerse para ver cómo estas variables se empiezan a controlar, especialmente la deuda externa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está haciendo bueno o malo el gobierno? Que nos encontramos con estas estadísticas. Bueno, la República Dominicana desde el 2008 a la fecha ha mantenido un déficit fiscal promedio de 3.2% del PIB. Esos 9 años consecutivos de déficit, indudablemente, que han tenido que ser cubiertos con endeudamiento. Aún más cuando los ingresos, a pesar de todas las reformas tributarias que se han hecho, no han logrado superar el 14% del Producto Interno Bruto de presión tributaria. Es decir, que la economía solamente le ha podido aportar alrededor del 14% al Estado dominicano para brindar y responder a los servicios fundamentales. Ese modelo presupuestario deficitario altamente clientelar pues ha creado indudablemente un gran peso en la deuda. Entonces, este endeudamiento que hoy en día el gobierno, el Banco Central y la Dirección General de Crédito Público hicieron una publicación reciente que fijaban la deuda en un 47.3% del PIB consolidada, es decir, la deuda del sector público no financiera, que es el gobierno central, y la deuda del Banco Central. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, en su informe de consulta del cuarto artículo que se dio en el mes de marzo, fijó la deuda consolidada a finalizar el año 2016 en el 49.7% y que iba a terminar en el año 2017 en el 51.1% y que en el 2018 se iba a incrementar a 52.3% del PIB. Es decir, que no hay una disciplina fiscal que disminuya el crecimiento de la deuda. Esto ha llevado inclusive a que el gobierno no tenga capacidad de pago con los ingresos internos de los pagos de los intereses. Y esto es una de las cosas más graves que tiene el modelo. Al día de hoy, al 30 de abril, se han pagado unos 35.000 millones de pesos de intereses solamente. Y el 30% de eso, alrededor de unos 11.000 millones de pesos, han tenido que pagarse con bonos, con endeudamiento. Entonces, cuando una economía comienza a tomar prestado para pagar intereses, está creando la posibilidad de mantener el modelo de convertirse en insolvente. Es decir, de que no podamos pagar esa deuda. Y ya la calificadora de riesgo como Fitch Ratings están advirtiendo como la deuda dominicana, la deuda externa dominicana, el 94% es en dólares. Y el dólar comienza a incrementarse en los mercados internacionales, comienza a tomar valor, eso va a incidir negativamente en el comportamiento de las finanzas públicas de la República Dominicana y vamos a tener que disponer de más recursos para pagar. Además de que ya el 70% de nuestra deuda no es con organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario, la Agencia Francesa para el Desarrollo, que son instituciones que permiten una negociación de la deuda con más flexibilidad, con más largo plazo. El 70% de nuestra deuda está en papeles, está en bonos, y eso convierte entonces la deuda nuestra en altamente especulativa. Entonces son situaciones graves, y si a eso le agregamos que la relación que hay entre los intereses que tenemos que pagar de la deuda sobre los ingresos que tenemos, ya la República Dominicana el año pasado terminó, de acuerdo a Hacienda, en un 18.8%. De acuerdo a nuestros datos, terminó en un 21.3%. La relación, es decir, que de cada 100 pesos de impuesto que nosotros pagamos, el gobierno tuvo que buscar el año pasado 21 pesos con 10 centavos solo para los intereses.
Entonces, como nosotros estamos dentro de una clasificación BB-, de acuerdo a las calificadoras de riesgo, eso estamos a nivel de Costa Rica, Bolivia, México, que son los países BB. Su promedio de intereses, es decir, la media de los intereses sobre sus impuestos es apenas de un 7.8%. Es decir, que nosotros estamos prácticamente el triple de la media de los países BB, y eso implica que vamos a tener cierta dificultad en colocar más bonos en el exterior, o vamos a tener que ofertar mayor tasas de interés para poderlo colocar. Es decir, es un panorama realmente preocupante, pero como aquí lo que importa es el crecimiento económico, es la estabilidad macroeconómica, es la incidencia en el valor del dólar controlado, no por el mercado, es un control de las tasas de interés, entonces todo está bien. Hemos sacado 1 millón de personas de la pobreza, ¿no? O sea, se incorporan 400.000 personas a nuevo trabajo, pero lamentablemente todavía la gente no puede beber agua de la llave. La gente no tiene un sistema de salud de calidad integral, oportuno, preventivo. No disfruta de lo público porque no tiene un sistema de seguridad pública adecuado. Y la educación, pues ya vemos, todos los indicadores nos indican que a pesar del 4%, no hemos podido aumentar la calidad. Entonces, todo esto te lleva a que hay una presión social, por un lado, por demandas de servicios sociales, de seguridad, y por otro lado, un gobierno que no entiende que tiene que hacer el pacto fiscal. Entonces ahí viene la solución. La solución de este país es que el presidente de la República se apegue a la ley, porque uno de los graves problemas de nosotros, y tiene que ver con todo lo económico, es lo de la seguridad jurídica, es que la ley no significa nada en este país. La ley es cuando conviene. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que costó millones de pesos, porque solamente a Jacques Attali se le pagó más de 1 millón de euros para que hiciera el primer estudio para el diseño de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y ahí se consensó que a partir del 1 de enero del año 2015 debimos de haber iniciado el pacto fiscal, que tiene que ver con racionalización del gasto, que tiene que ver con disminución de la evasión fiscal, que tiene que ver con la reducción de los tributos, del sistema tributario, que los mismos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le está diciendo al gobierno: tiene que ampliar la base de los impuestos, ya ustedes no pueden seguir con este nivel de ingresos. Entonces, el gobierno tiene que dar demostración de que el uso de los recursos públicos va a ser eficiente, va a ser de calidad, para poder exigirle a la población que pague más impuestos. Entonces, hay una necesidad de hacer ese pacto fiscal, que yo no sé por qué, bueno, yo entiendo por qué. Si se hubiese hecho el pacto fiscal antes en el 2015, como mandaba la ley, indudablemente era probable que el presidente Danilo Medina no pudiera inventar con una reelección. Una pregunta, Río, ¿tú no consideras que, por ejemplo, es más, dentro de ese pacto fiscal, se pueda plantear una reforma al Estado? Y te hago esa pregunta para tu reflexión, porque generalmente los economistas, nosotros observamos que hay un debate, ¿no? Hay un grupo básicamente vinculado con el gobierno que dice que la presión tributaria es baja. Otro sector dice, mira, tú tienes que mejorar la calidad del gasto. Pero si se hace un pacto fiscal y no se observa la estructura del Estado, un Estado extremadamente grande para el tamaño geográfico del país, es decir, nosotros tenemos en 48.000 kilómetros cuadrados 23 ministerios, 155 municipios, 245 distritos municipales, una Cámara, un Congreso bicameral que gasta muchísimo dinero. Entonces, ¿cuál es el camino que hay que seguir precisamente para optimizar ese pacto fiscal y que los recursos verdaderamente vayan, como tú dices, que bueno, que una gran aportación a la salud, se mejore la calidad de la educación, y entonces y se mejoran las demandas sociales en la República Dominicana? No, indudablemente que cuando hablamos de pacto fiscal y hablamos de calidad del gasto, tenemos que referirnos necesariamente a la redefinición del Estado dominicano, y en eso concuerdo totalmente. Nosotros no podemos seguir con una estructura de Estado que no responde a misiones específicas.
Nosotros no podemos tener una institución como la OISOE que gasta 1.000 millones de pesos en gastos administrativos para manejar un presupuesto de 7, 8 mil millones de pesos de contratas que pueden ser perfectamente manejados desde el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hay una necesidad de que comencemos a redefinir las estructuras. No es posible que desde la presidencia haya 10 gabinetes al mismo tiempo. Entonces, la estructuración del Estado tiene que venir dada por la misma ley de función pública, la ley general de salario, que no se aplica en ninguna de las dos. Entonces, que no se sabe por qué todavía no se... Entonces, bueno, la ley de función pública tiene una explicación inmediata. El reglamento que se hizo fue escondido para poder mantener en la presidencia de la República 2 ministerios. De acuerdo a la ley, en la presidencia y a la Constitución de la República, en la presidencia de la República hay un ministerio, el Ministerio de la Presidencia. Eso que se llama de que ministerio administrativo, eso es un secretariado, eso es un secretariado administrativo. Claro. Ahora, eso maneja un presupuesto 2 veces más que mucho ministerio. Igualmente el despacho de la primera dama. O tú coges, por ejemplo, ¿cómo es posible que el despacho de la primera dama tenga más presupuesto, 2 veces más presupuesto que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CEFRON, por ejemplo, ¿no? Eso te está indicando a ti de que la conducción, la estructuración del Estado es más clientelar que de respuesta a misiones. O un gabinete social que maneja muchísimo dinero. No, y con mucha discrecionalidad. Claro. Y con mucha discrecionalidad, porque aquí viene el otro problema. Como tenemos un Estado muy grande, no definido en función de misiones. Por ejemplo, ¿es misión de las Fuerzas Armadas tener un cuerpo especializado de seguridad del metro? Yo creo que no. Porque la seguridad del metro es algo civil. Así es. Tiene que haber una línea, una unidad estratégica de vigilancia, si se quiere, de inteligencia para evitar un acto terrorista. Pero el cuidado, el poner a la gente en fila, por favor, eso es altamente policial, eso es civil. No, la policía nuestra no puede tener una definición militarista como la que tenemos. No, tiene que ser una policía más preparada para la investigación, la prevención, que no lo tenemos. Es decir, el Estado tenemos que redefinirlo definitivamente. Pero al redefinir el Estado, entonces tenemos que comenzar a presupuestar por resultados. Yo no puedo seguir con un presupuesto incremental donde cada año se le asigna una partida a una institución que no se sabe qué logró el año anterior. ¿Para qué le dimos a la juventud 500 millones de pesos el año pasado? ¿Qué fue lo que se logró con eso? Entonces, la presupuestación por resultado va a llevar que tú tengas necesariamente que organizar a la institución por programa, por meta, por objetivos, por resultados. Pero aquí está el tema, escúchame que te interrumpa, aquí está el tema de que quizá varias entidades del Estado, ministerios, no pueden tener un resultado satisfactorio precisamente porque los recursos que deberían de ir a esa entidad se le han dado a otra. Por ejemplo, si tú verificas el presupuesto del Congreso Nacional, el despacho de la primera dama, el de la OISOE y otras carteras que no tienen razón de ser, entonces tienen un presupuesto altamente elevado, como tú dijiste, que se maneja con discrecionalidad, y sin embargo, ministerios que vendrían a hacer un trabajo real, pues no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Y entonces vemos que lo que debería de hacer el Ministerio de la Juventud, lo que debería de hacer el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, lo está haciendo el despacho de la primera dama. Sí, incluso lo que debería de hacer el Ministerio de Salud, y de lo hace el despacho de la primera dama. Y de educación. Entonces, y además que el despacho de la primera dama y también el gabinete social hacen salud, hacen educación y hacen una cantidad de cosas que no le corresponde. Que no le corresponde. Definitivamente el Estado, para una dispersión de los recursos. Para que haya un gasto de calidad, tenemos que empezar por mejorar significativamente y hacer una reingeniería del Estado Dominicano. La reformulación del Estado conlleva el desmonte de la concepción clientelar del Estado, patrimonialista. Y lamentablemente el Partido de la Liberación Dominicana ha entendido que el manejo del presupuesto para convertir el Estado en el partido y utilizar todos los recursos por todos los poderes que tiene, es lo que le ha dado resultado de mantenerse en el poder. Porque aquí lo que importa es mantenerse en el poder y no satisfacer las necesidades fundamentales de la gente.
Yo soy de los que creo que todo este movimiento social, todo este movimiento verde, está indicando un camino. Ya la presión social comienza a sentirse en la gente. Y eso que todavía no ha comenzado a sentir el problema de la deuda y de la economía en su bolsillo. Ok, volviendo a ese tema, como usted dijo ahorita, definitivamente ya el Estado Dominicano tiene que hacer una reforma fiscal, porque se sabe que no puede, como usted dijo, hay 9 años consecutivos de deuda externa y ya se pronostica de deuda pública y ya se pronostica que la deuda pública sobrepasa el 51%, lo cual es una barbaridad. Si seguimos en ese camino, dentro de 10 años más, andaremos por el 60% y ya entraremos en default. Entonces, habrá que hacer una reforma. Esa reforma también tiene que tomar en cuenta el tema de que tenemos una estructura tributaria totalmente regresiva, en la cual los cálculos dicen que el 63% de los impuestos lo asumen la clase media y la clase pobre. Sí. Evidentemente que eso es... Son indirectos. Sí, claro. Eso es un abuso. Entonces, ¿hacia dónde debemos de llevar la presión fiscal y cuáles rubros deberíamos de atacar para lograr que el gobierno pueda tener los ingresos necesarios y que además ese aumento de los ingresos no se le cargue una vez más a la clase media y a la clase pobre? Mira, lo primero que el gobierno tiene que dar demostración de que tiene un compromiso real y efectivo con la lucha de la corrupción y la impunidad. No hay algo que conlleve más a un ciudadano a evadir impuestos que la corrupción. Porque dice, si yo mis impuestos, que es el dinero que me están quitando a mí de lo que yo produzco, es para robárselo, yo mejor no lo pago, yo trato de evadirlo. Eso va unido, es decir, la evasión está íntimamente ligada a la corrupción. Entonces, el gobierno tiene que dar una demostración de que está convencido, comprometido y que hay voluntad política de acabar con la corrupción y la impunidad del país. Para entonces comenzar a decirle al país, bueno, vamos a reformar la estructura tributaria. Y además yo estoy eficientizando mis gastos, lo estoy haciendo de mayor calidad. Yo no estoy invirtiendo 1,5 millones de pesos diarios como invierte la Presidencia de la República en publicidad, en propaganda, para convencerme de que las cosas están bien, cuando las lluvias demuestran la miseria en que vivimos. Así es. ¿No? De años de gente viviendo en la vulnerabilidad. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por esos lados. Demostración de lucha firme contra la corrupción, calidad del gasto y comenzar a revisar los tributos. Yo soy muy particular de que el sistema nuestro es muy complicado, el sistema tributario, ¿no? Para tú pagar impuestos son demasiados impuestos dispersos, cuando lo que debería haber un impuesto general para todos, ¿no? Por ejemplo, en términos de servicios, de bienes y servicios, que es lo que es el ITEVIS, que en lugar de ser un 18%, fuera un 6, un 7%, pero que todo el mundo lo pague. Porque ¿qué pasa ahora? Aquí se rió mucho la gente cuando se dijo que a las tripitas se le iba a poner el ITEVIS. Yo no sé si tú recordarás que se habló de que a las tripitas... Claro. ¿Y por qué a las tripitas se pensó ponerle ITEVIS? Porque se importan tripitas, pero no son tripitas, sino son filetes. Entonces se utiliza una exención para una evasión. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que, ahora si todo pagara, no importa. No importa lo que sea. ¿Tú estás de acuerdo con la revisión de las exenciones fiscales? O sea, indudablemente que sí. Pero hay que entender una cosa con las exenciones fiscales. El 50% de las exenciones fiscales es ITEVIS. Entonces, por ejemplo, impacto claro, cojamos, por ejemplo, los salones de belleza, lo que se llama el cuidado personal. Los servicios de cuidado personal no pagan ITEVIS. Eso le representa al Estado un gasto tributario de unos 7,000 millones de pesos. Ahora, le va a poner tú el 18% de ITEVIS a un salón de belleza para que cada vez que las mujeres vayan tengan que pagar el 18%, o ustedes, nosotros, cuando vamos al salón. Ahora, hay muchos salones que son informales. Claro. Porque la informalidad, obviamente... Entonces, la estructura tributaria... Eso tiene que... La estructura tributaria también, entonces, te lleva a la permite que te va a la informalidad.
te crea informalidad, ¿no? Porque si no, yo no puedo pagar como un salón de belleza paga a un contable mensual para que le lleve un sistema contable de sus ingresos y sus gastos y hacerle un balance. Pero también un elemento, Rijo, que yo creo que hay que tomarlo en consideración con respecto a la informalidad. No solamente es el sistema tributario tan complicado que conlleva eso, también los bajos salarios en la República Dominicana. O sea, los bajos salarios constituyen un escape. O sea, una persona cuando pone un salón de belleza, no solamente está escapando a la estructura tributaria, está escapando a que los ingresos que recibe mensualmente no le rinden. No, y que además no aparece tampoco el empleo. Claro. Porque hablamos de una economía que no está creando la cantidad de empleo necesaria para que la gente pueda trabajar. Y a propósito de salario, ¿qué tú opinas esa decisión del ministro de Trabajo de fraccionar, conjuntamente con los empresarios, fraccionar el aumento de salario? Mira, uno de los problemas, y lo mencioné, de este país es la falta de cumplimiento de la ley. Claro. No es facultad del ministro de Trabajo hacer lo que hizo. Eso es facultad del Comité Nacional de Salarios. Sí. Es quien tiene que dar la resolución. Claro. Ahora, los trabajadores de este país están realmente sindicalizados. Aquí hay sindicatos reales que hagan pactos colectivos dentro de sus empresas y puedan obtener mejores beneficios que esta generalidad de imposición de un salario. Ante una economía, indudablemente, el mínimo debería ser un incremento de un 30-40% del salario, para poder poner en capacidad adquisitiva de lo que es la canasta básica, que anda por alrededor de los 28.000 pesos ya, ¿no? Entonces tú con un salario mínimo de 14.000, 15.000, tú llegas a la mitad de la canasta básica. Ahora, eso tiene que venir con una redefinición de las estructuras empresariales y de las estructuras de los empleos. Por ejemplo, los años de servicio de una persona tienen que ser valorados en el tiempo, ¿no? Y tú eres, por ejemplo, aquí no hay una clasificación de cargos por empresa para las empresas. Si tú eres un técnico 1 en una empresa, cuando pasa a otra empresa, ya tú pierdes tu derecho y comienzas a ser un auxiliar, cuando tú ya eres técnico 1, técnico 2, técnico 3. Esa validación de la estructura del empleo tiene que hacerse en la República Dominicana para que entonces se comiencen a poner los salarios en función de la productividad del trabajador. Es decir, una persona que más produce tiene que ganar más. Ahora, tú no puedes igualar a uno que tiene un servicio de pasar un papel a otro que tiene que dedicar más tiempo de creatividad, de desarrollo de su persona. Entonces, el sistema, el problema del salario es complicado en la República Dominicana. Y la medida que se tomó, yo creo que es una medida salomónica, lo que siempre se ha hecho aquí, unas negociaciones entre unos centrales sindicales que son perennes, que no se saben cuántos trabajadores están real y efectivamente organizados, a cuántos representan, ¿no? Y una estructura empresarial que se ha beneficiado enormemente con un modelo rentista, ¿no? Con un modelo que le ha permitido, primero, por más de 20 años, aquella famosa ley 299 de exención fiscal total de Balaguer. Claro. ¿No? Sí, la 299. La 299, que fue derogada, pero ahí se le daba todas las exenciones. Y había gente que al 5% lo subvaluaba para no pagarlo, porque era hasta el 95%. Entonces, esa ventaja que se dio a los industriales en ese momento no fue aprovechado, no fue transferido para crear mayores tecnologías y adecuar las industrias y ponernos para competir. Sin embargo, Río, hay que decir que la ley 299, que cuando se evacuó, cuando Balaguer, obedecía a un modelo. O sea, un sector Institución de importación. Claro, pero ahora tú tienes exenciones que no obedecen prácticamente a nada de eso. Entonces eso hay que quitarlo. Entonces eso hay que cambiar eso, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la exención a los generadores eléctricos. De energía. Pero qué barbaridad. No, pero espérate, eso significan 25.000 millones de pesos al año de exención. Pero es una barbaridad. Ahora, ¿qué pasa? Si tú le quitas esa exención, ¿qué va a hacer el generador?
va a transferir ese costo indudablemente a la tarifa eléctrica con la cual vende su producto. Pero se supone que con el pacto eléctrico, bueno, pero con el pacto eléctrico, eso va a desaparecer. Con el pacto eléctrico, o por lo menos, porque es un pacto. ¿O tú crees? No, bueno, pero bueno, todavía no estamos esperando el pacto eléctrico. Bueno, yo creo que el gobierno hasta que no termine la planta no quiere negociar. Es que el problema del gobierno no es ese. El problema del gobierno es que no quiere quitar la estructura clientelar que maneja las sedes. Es que una institución como Edesur debe ser manejada por 200 gente. No, eso es cierto, eso es verdad. Además, tú tienes que transparentar dónde están las auditorías, los estados financieros auditados de la sede y de la sede. ¿Dónde están? ¿Cómo se hacen las compras ahí? Es que hay un problema. El problema no es tanto de la tarifa ni de los generadores, el problema es administrativo, es en la administración, es en el cobro de la energía que se sirve. Porque si yo soy generador y te vendo, tú me vas a comprar lo que yo te venda. Si tú no me quieres comprar, pues no, tú no brindas servicio. Ahora tú estás administrando lo que yo te estoy vendiendo. Además hay una pérdida muy grande. Pero tú no crees que ese proceso de capitalización que hubo aquí en el 97, que le dio realmente un margen muy grande a los generadores. Probablemente. Y que entonces lo que hacían era que le transferían costos a la distribuidora. O sea, es cierto lo que tú dices, o sea, el hecho de que tú tienes una distribuidora que están hay maldad de lado y lado. Hay maldad de lado y lado. Se supone que con el pacto fiscal, el pacto eléctrico, eso se tiene que resolucionar. Ahora, todo parece indicar que el gobierno está esperando construir, porque es un asunto de oferta y demanda. Si no tiene la suficiente oferta para cubrir la demanda, está preso. Y si voy a un proceso de negociación, me revientan. Eso está claro. Entonces yo creo que hay que esperar que finalicen las plantas a carbón. Que está haciendo una carga financiera muy grande para el Estado. Pero terminará entonces mermando la carga. No, pero el problema de la sede hay que resolver eso. Yo estoy hablando. Eso hay que resolver. No, pero yo me imagino que los generadores van a exigir una mejoría en la administración de las sedes. Pero fíjate que un problema que afecta a lo que hablábamos originalmente de toda la estructura fiscal, del manejo fiscal de la población, es que el pacto eléctrico influye en lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Claro que sí. Parte de los subsidios. Claro que sí. Entonces, tú no puedes estar dándole tanta larga al asunto cuando tú estás llevando a una economía a tener que endeudarse cada día más. Mira, la situación financiera del gobierno es tan grave. ¿No está quebrado? Que ellos tenían que colocar durante el año 65 mil millones de pesos de bonos internos de acuerdo a la ley de presupuesto. 65 mil. ¿Tú sabes cuánto llevan ya? 55 mil millones de pesos colocados. Sí, y vamos, el 83% en mayo. Y apenas empezamos mayo. Bueno, la cosa está difícil. Lamentablemente se ha acabado el tiempo. Tan interesante que uno quisiera alargarla por lo menos al doble del tiempo, pero el tiempo en la televisión es un malvado. Es un verdugo. Un malvado. Señores, finaliza por el día de hoy Marco Económico. Será la próxima semana cuando nuevamente estaremos con ustedes. Hasta entonces.